hablar sobre el duelo. ¿Y por qué? Porque justamente cuando me hizo esa pregunta, hace ya al menos una semana y media, casi dos, se me concedió el honor, por medio de unos amigues, de conducir una serie de meditaciones en honor a una persona muy querida para ellos y también para mí, porque conocí a esta persona que acababa de trascender al siguiente plano, es decir, falleció y dejó el cuerpo. Entonces, esta señora, quien venía mucho a meditar con nosotros, a nuestra comunidad en Casa Circalqui aquí en Mérida, estuvo muy pegada mucho tiempo, decidió que como último deseo, en lugar de que se le hicieran una serie de misas, se le organizara una serie de meditaciones. Como me las encargó a mí, pues de alguna manera sucedió esta plática que les quiero comentar, basada no solo en la experiencia que tuve, tan hermosa, tan rica, tan dichosa, tan diferente, con respecto al proceso del duelo, sino también con lo que puedo capitalizar, las experiencias que tuve y lo mucho que recomiendo que tal vez podamos empezar a considerar esta opción como útil. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Quiénes de ustedes están pasando por el proceso del duelo de manera cercana? ¿Quiénes de ustedes han perdido algún conocido, un ser querido en estos últimos días, semanas o meses? Puede ser por la pandemia, puede ser por alguna otra circunstancia. Me interesa leerles. Mientras voy tomando mi cafecito. Connie dice que perdió a su hijo. Lo siento muchísimo, Connie. Te acompaño en lo que puedas estar experimentando y te invito a que te quedes a escuchar esta plática. Tal vez te sea de utilidad. Pero también es mi responsabilidad decirles que no deben de creerme absolutamente nada. Recuerden que pues, soy un charlatán, uno de los más grandes charlatanes y no es el que más. ¿Y por qué les digo esto? Porque recordemos que toda la información que se queda simplemente como eso, como información, y no se lleva a la experimentación, que no se trata de cuestionar y de aplicar en uno mismo, pues simplemente termina convirtiéndose en excreta mental. Como dice Sri Bhagavan, excreta mental. Y precisamente todo ese conocimiento que podemos tener sobre diversos temas es precisamente lo que nos aleja cada vez más de poder convertir la vida y todo lo que entra en relación con nosotros en una experiencia. Así que, de todo lo que estemos platicando el día de hoy, por favor, cuestiónenlo absolutamente todo, pero con la apertura de poder tal vez recibir algo de valor. Ustedes serán quienes decidan eso, quienes comprueben eso, siempre y cuando se permitan experimentar, siempre y cuando se permitan experimentar. Veo que mucha gente ha estado perdiendo, mucha gente. Y no me malinterpreten, no tiene que ver simplemente con la pandemia. La pandemia ha sido nada más uno de estos medios que que le han servido a la divinidad y al universo para hacernos sentir y continuar con el plan divino en la expansión de su divino cuerpo. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que la muerte nos ha acompañado a lo largo y ancho de nuestra existencia. Todo el tiempo nos estamos enterando de personas que fallecen, que de repente llega el tiempo en que tienen que abandonar este plano para continuar con sus existencias en los planos siguientes, ¿no? En los diferentes planos que existen. De eso también hablaremos un poquito al final. No quiero empezar a confundirlos. Ni tampoco quiero que esta plática se vuelva muy mística o muy separada de nuestra parte humana. Porque precisamente
todo lo que tenga que ver con el sufrimiento del duelo, qué tanto podemos estar dentro de este o qué tan rápido pudiéramos transitar a través de este, tiene que ver justo con la parte humana de cada uno de nosotros. Tiene que ver también con nuestro ego y todas las diferentes resistencias que pueda estar poniendo, que de manera muy natural, muy entendible y que para mí, para el de la voz es muy comprensible. Y no solo eso, sino además se me hace sumamente tierno, me da mucha ternura, ¿no? Porque además yo también he estado ahí como ustedes, ¿no? Todos creo que es de lo que más podemos compartir entre nosotros. Todos hemos experimentado, ¿no?, el fallecimiento de algún conocido o de algún ser querido. De hecho, de muchos, a lo largo completa de toda nuestra vida. Si hacen un poquito de recuento, se van a dar cuenta de que no ha habido ni siquiera un año en el que esto no suceda, en el que a alguien de alguna manera nos haga sentir algo, cualquier cosa. No quiero poner en este momento adjetivos con respecto a su partida. Entonces, vamos a meterle a este tema tan importante. Cuando empezamos las meditaciones, en total hicimos 7 meditaciones. 7 meditaciones, ¿por qué? Porque así fue lo que ella pidió. Ella pidió que en lugar de misas se le hicieran 7 meditaciones. Estoy hablando de mi amiga queridísima Norma, quien ya está disfrutando de las mieles de Satyaloka junto a la divinidad. Y se los digo con mucha seguridad por la experiencia que tuve a través de estas 7 meditaciones que me hicieron el honor de poder compartirle a las personas que me lo pidieron, al resto de sus familiares, pero además que puedo constatar, porque así es como ellos me lo dijeron, que estas meditaciones, cada una de ellas fue de alguna manera orquestada por un poder superior. Definitivamente yo no soy nadie. Nada más pude haber servido como canal y tal vez presté el lugar, pero indefectiblemente esto tuvo que haber sido orquestado por un poder superior, por la divinidad de cada uno de los que estuvimos ahí. Ahora, en las etapas de el duelo, dependiendo de quién sea el autor o quién sea el experto que esté hablando de eso, más o menos coinciden varias cosas. Y la que yo utilicé y a mí me gusta es esta, que tiene 7 etapas. Las hay de 5, las hay de 8, no hay diferentes. Hay algunas que varían, pero esta fue la que me gustó, esta fue la que utilicé y esta es la que me gustaría compartirles a todos ustedes. Las diferentes etapas son negación, como la primera, confusión, como la segunda, ira y enojo, como la tercera, dolor y culpa, como la cuarta, tristeza, como la quinta, aceptación, como la sexta, y restablecimiento, como la séptima. Ahora, obviamente, nunca el proceso es lineal, ni tampoco es igual para cada uno de nosotros. Nunca lo ha sido así. Y también podemos darnos cuenta cómo de repente hay personas que no han logrado llegar al restablecimiento o ni siquiera a la aceptación, o que se van brincando de uno a otro, ¿no? Y de repente vuelven a entrar a negación, o de repente vuelven a entrar a ira y enojo, o a tristeza y culpa, barabín, barabam. Cada uno hemos experimentado el proceso del duelo de manera muy distinta y también con cada uno de los seres queridos que han partido. Tenemos muchos procesos de duelo, tal vez en este momento, funcionando o sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué fue lo más hermoso que pasó durante estos 7 días? Que, aunque sí pude ver que los que vinieron a acompañarnos en estas meditaciones en honor y celebración de la partida de nuestra amiga Norma, es que sin importar en qué estado se encontraran, en qué parte del proceso del duelo se encontrasen, íbamos avanzando a través del proceso del duelo en grupo. Como que nos volvimos un solo ser, un solo ente, una sola conciencia que fue caminando y avanzando a través
de este proceso de duelo. Entonces, cuando llegó el momento del restablecimiento, aunque algunos pudieran estar todavía atorados en la confusión o en el dolor o en la ira, indefectiblemente todos pudieron hacer el brinco hacia ese restablecimiento. O así es como me lo pudieron ellos mismos comentar. Fue una experiencia realmente muy, muy bella. Ahora primero me gustaría comenzar a comentarles el por qué se dio esta situación y lo que puedo capitalizar de esta. Como ya les dije, Norma, amiga mía, madre, hermana, prima de otros amigos míos, era asidua a meditar con nosotros en Casa Circal. Entonces había empezado su camino espiritual ya hace algunos años y había sido acompañado por nosotros hace algunos otros años también. No voy a dar detalles de qué fue lo que sucedió, pero tuvo la fortuna de poder, de manera consciente, decidir cómo era o qué es lo que iba a querer como rituales de despedida al momento de su partida. Y fue por eso que ella escogió que en lugar de que se le hicieran misas, se hicieran las meditaciones. Lo que ella nos compartía, y yo creo que es muy válido y desde lo que experimenté en esta ocasión con este proceso de duelo, también creo que es muy útil, es que de repente, en la parte de negación, que es lo primero, muchas veces el resto de nuestra familia comienza con los rituales funerarios y los procesos legales y el proceso de, pues todo lo que se acostumbra una vez que alguien parte, de manera muy, y no quiero decir inconsciente, sino más llevado por una inercia, de manera así como empujado por más que nada la costumbre, por lo que se esperaría que sucediera o lo que se supone que debería de empezar a pasar. Muchos de este lado del charco pues somos católicos, ¿no? O fuimos crecidos en la religión católica. Yo no me puedo considerar, ay mira, tiene algo en mi cabello. Yo no me puedo considerar católico actualmente porque no estoy, bueno, que se quede ahí, no importa. Creo que ya, o ya lo escondí, no importa. Y así nos vamos con estos procesos y con estas costumbres, tratando de encontrar de alguna manera, pues ese bienestar que estamos buscando, ese confort, ese apapacho que necesita tanto el alma con tantas emociones que estamos experimentando en ese momento. Viene el momento del sepelio, viene el momento de las misas, y así nos vamos con todo lo acostumbrado poco a poco. Pero, definitivamente, no he visto a nadie que siguiendo los rituales que tenga que seguir, pueda transitar a través del duelo de una manera tan profunda y tan rápida como atestigué hace algunas semanas con este proceso de las 7 meditaciones. Y no estoy diciendo que este proceso de las 7 meditaciones sea la panacea y lo nuevo que se debería de hacer. No. Sino que me llevó a cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos una vez que nuestros seres queridos parten. Si realmente lo estamos haciendo con total conciencia y apertura, si estamos haciéndolo desde la verdadera vulnerabilidad, o simplemente nos estamos dejando empujar por las inercias de nuestras creencias, costumbres y lo que la cultura y las demás personas suponen y dicen que deberíamos de hacer. Y si estamos haciendo esto, no es que esté bien o que esté mal, sino también nos da la oportunidad de empezar a cuestionarnos si nos ha sido útil, y no solo a nosotros, sino también a las personas que han partido, si ha sido útil para estas personas. Pues verán, todos los que estamos en el camino espiritual, hemos podido de alguna manera darnos cuenta de que este plano, nosotros o algunas personas llamamos karmático, simplemente es una estación de la conciencia, para la cual el cuerpo es muy útil. Gracias al cuerpo es que nosotros podemos experimentar y evolucionar en este plano, utilizando las emociones, utilizando los pensamientos, utilizando todo lo que entra en relación con nosotros en nuestros diferentes cuerpos.
Pero eso mismo nos ha dado la capacidad de darnos cuenta de que así como existe solo este plano, también existen otros planos más. Entonces, no solo existe este plano, sino que este plano es útil para nuestra conciencia utilizando el cuerpo. Y que el fallecer es simplemente soltar el cuerpo para poder continuar avanzando a través de los planos diferentes. Sabemos también que esto es muy necesario para el resto de la familia que se queda en este plano, porque todos aquellos que parten empiezan a hacerse de una capacidad que antes no teníamos. ¿Y cuál es esta capacidad? De poder influir sobre nosotros en los planos diferentes que puedan haber, tanto los superiores como los inferiores. Todos los que nos quedamos en este plano necesitamos continuar ayudando a nuestros ancestros a que sigan avanzando a los planos superiores. Después les voy a decir cuáles son estos planos. Porque sabemos que tenemos que continuar creciendo en clan. Yo siempre lo digo en mis pláticas, si de repente queremos despertar, el despertar tiene que suceder en grupo. Por supuesto, este es el juego de Juan Pirulero y tenemos que poner atención en nuestra propia conciencia y ver en nuestro propio camino para continuar avanzando, pero definitivamente tenemos que estar también conscientes de que lo tenemos que hacer en grupo, por lo tanto, todas las demás personas, sobre todo en mi núcleo familiar, son importantes para mi crecimiento, para que yo pueda continuar avanzando en conciencia y alcancemos la iluminación en masa o en grupo. En este sentido, nuestros ancestros son muy importantes, porque si algunos de nuestros ancestros trascendidos no han logrado elevarse a los planos superiores, mi avance se va a ver limitado, o incluso si tengo algún tipo de ancestro que esté en los planos inferiores, puede estar generándome algún tipo de lastre o problemas en mi vida. Entonces, es importante también para ellos todos los rituales que se empiezan a hacer después de su partida. Es importante para ellos que todos los que nos quedamos en este plano podamos transitar a través del duelo lo más rápido posible. Obviamente, sin caer en la indiferencia, que por lo general es lo que hacemos. Y no quiero hablar de ustedes, quiero hablar de mí. Ustedes saben que al que le gusta ventanearse es a mí. Entonces quiero empezar a contarles sobre mi experiencia. Ya que empezamos con las meditaciones, al día siguiente de la partida de nuestra amiga Norma, nos juntamos con su familia a comenzar a celebrar y recordar su vida, pero con el objetivo de acompañarnos cada uno de los que veníamos para repartirnos las emociones que pudiéramos estar necesitando experimentar. ¿Y por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque podemos darnos cuenta cuando nosotros observamos nuestro pasado, que este ha sido realmente perfecto. Tal vez ya no hemos logrado verlo al 100, o sea, perfecto al 100. Tal vez todavía queden algunas etapas de nuestra infancia o nuestra adolescencia o algunas experiencias sumamente dolorosas que todavía no hemos logrado ver la perfección y el enorme amor de la divinidad que hubo incluso en cada uno de esos momentos en los cuales nosotros juzgamos como malos o como negativos. Pero sí podemos entender que gracias a todo lo que pasó en mi pasado, a todo lo que experimenté y viví, hoy soy lo que puedo llegar a ser. Hoy el peso, mi salud, mi conocimiento, el tipo de emociones que tengo, el tipo de pensamientos que me transitan, las capacidades y las incapacidades que tengo, tanto de amar como de no odiar, o barabín, barabán, la resiliencia, un montón de cosas profundas y complejas dentro de cada uno de nosotros, han sido el resultado precisamente de todas estas experiencias. Y más allá de que si te sientes o no lo suficiente en este momento, date cuenta de que has crecido, de que has evolucionado, de que has cambiado y que has continuado avanzando a lo largo de tu vida. Has estado alineado, en medida de lo posible, a la expansión del cuerpo divino de Dios. Entonces, cuando volteamos a ver nuestro pasado desde esta perspectiva,
podemos darnos cuenta o podemos descubrir y maravillarnos, al menos en mi caso es lo que pasa, me maravillo de la perfección del plan divino, de cómo efectivamente hoy todas las experiencias que he tenido en el pasado han sido simplemente neutras. Quien ha decidido etiquetarlas como buenas o como malas simplemente ha sido mi ego. Y que sin importar el cómo las etiquete, el crecimiento ha sucedido y me ha dado las experiencias necesarias para poder hacerme del conocimiento necesario, válgame la redundancia, para convertirme en un canal mucho más libre de la divinidad. Si yo no hubiera experimentado todas las pérdidas que he experimentado en mi vida, todas muy dolorosas por cierto, definitivamente yo no pudiera estar dando este tema el día de hoy ni compartiéndolo con ustedes. A eso es a lo que me refiero. Y así con cada uno de nosotros. Entonces, en el caso del duelo y las personas que parten, podemos empezar a entender o abrirnos a la posibilidad de que tal vez también todo eso sea parte de un plan divino. De que todo eso tenga no solo un objetivo muy grande, muy poderoso y alineado hacia la expansión, sino que además ha estado repleto de amor, de la divinidad, no solo para aquellos que parten, sino sobre todo para todos aquellos que nos quedamos todavía con un poquito más de tiempo en este plano. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? De repente me agarra el choro y no puedo frenar. Carolina Alepe dice, a lo largo de la vida vamos perdiendo salud, seres queridos, empleo, la juventud, que nos han enseñado a procesar. Es correcto, no solo entramos con el proceso del duelo cuando alguien parte, digo, es el más conocido o el que más atención le ponemos, pero precisamente el desapego tiene su proceso de duelo. Cada vez que nosotros de repente perdemos una amistad, simplemente por malos entendidos o porque nos fuimos por caminos diferentes, o perdemos alguna posesión de material, o perdemos alguna posesión de nombre o cualquier cosa, como el trabajo o como cualquier cosa, también tenemos que entrar en este proceso de duelo. Saludos a todos los que me están saludando, muchas gracias por estar. Entonces, ya que empezamos con las meditaciones, el primer día lo que hicimos fue tratar de trabajar precisamente con la negación. Obviamente, no podemos entrar de lleno con el tema, no podemos decir, bueno, entonces, como es la negación, vamos a entrar en aceptación, ¿no? No es así de sencillo, no es como que sea nuestra decisión entrar en aceptación o salir de la negación. Pero lo que he podido ver desde mi experiencia, y sobre todo en el proceso del duelo, perdiendo a gente, tiene que ver esta etapa, o me queda muy clara esta etapa, porque yo estuve muchos años metido en la negación. ¿Y cómo es que yo entré a la negación? No desde una negación, bueno, sí, al principio fue una negación de ira, con ciertos tintes de enojo, pero sobre todo queriendo de alguna manera entrar en indiferencia. Me quise volver indiferente a la partida de un ser querido. Y ahí les va más o menos cómo estuvo la historia. Hace ya 15 años, mi padre falleció de manera muy repentina. Él era ciclista, entonces como todos los días salió muy temprano a entrenar. Y mientras estaba entrenando, una persona que andaba un poquillo borrachilla, pues se quedó dormida al volante y los atropellaron a él y a otro compañero. El compañero falleció de manera instantánea, mi padre pudo llegar al hospital, pero muy herido, muy lastimado, muy golpeado, el cuerpo físico estaba muy roto, por así decirlo, para resumirlo. Y por más que se quiso componer o arreglar ese cuerpo físico, el daño era demasiado y entonces ya no pudo quedarse en este plano. Mi padre falleció, ¿ok? Obviamente lo primero que empezó fue todo el proceso del duelo. En ese momento nos encontrábamos solos, mi hermanito José y yo en la casa, porque mi madre y mi otro hermanito estaban en la playa junto con mi hermana y su familia. Entonces, a los primeros que se enteraron de este problema, gracias a que sus amigos ciclistas fueron a avisarnos a la casa, pues fuimos mi hermanito José y yo.
me acuerdo que la emoción fue tan grande, la noticia fue tan enorme, ¿no? Porque además no nos dijeron tu padre falleció, ¿no? Nos dijeron tu papá tuvo un accidente en la carretera, lo atropellaron y está muy grave en el hospital tal. Vayan a verlo. Y a lo último me dijo el ciclista, pero prepárense para todo. Ellos ya sabían que él había fallecido, pero no me lo quisieron decir ellos, ¿no? Quisieron de alguna manera que me enterase, más que nada de manera presencial o real, tal vez, ¿no? Ahora que lo pienso, tal vez de manera más, sí, tanto intermediario, sino ser yo el directo, el que pueda enterarse de esto, cosa que también pudiera ser muy útil para quitar la negación, ¿no? El caso es que, pues fui a su cuarto, me acuerdo que fui a su cartera, pero en lugar de agarrar toda su cartera, donde estaba todo su dinero, solo agarré para el estacionamiento que pudiera pagar en el hospital y su IFE, ¿no? Dejé su cartera, porque en mi mente decía, no se vaya a enojar si agarro todo su dinero, no sea que se enoje, ¿no? Estaba yo muy chico y muy confundido, por Dios. El caso es que fuimos al hospital, mi hermanito y yo, en el camino, pues empieza a tratar de entrar esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de la idea de que tal vez pues papá había fallecido. No me constaba, no lo sabía, tal vez no lo quería creer porque ya me habían dado la información suficiente como para entenderlo, pero la mente seguía tratando de negociar esa idea de no, seguramente todo continuará igual. Papá sigue en este plano, nada ha cambiado. Todavía todo sigue igual que la noche anterior. Recuerdo que cuando llegamos al hospital, pues dos chamaquitos, porque estábamos muy jóvenes, mi hermanito José y yo, tratando de pues encontrar alguna información, alguien que nos pudiera orientar, hablando de pues es que un ciclista llegó, lo atropellaron, cuál es su nombre, tal, y pues es un hospital, es caótico, no es tan sencillo, las enfermeras no siempre tienen toda la información, o también no están listas para darte la noticia. El caso es que después de un rato de estar dando vueltas por el hospital, me dijeron, no, pues está en terapia intensiva, venga por acá, síganme, ¿no? Y nos llevan a esa área, e inmediatamente quien nos recibe fue un doctor, el doctor Cabrera, no se me olvida. El doctor Cabrera pues nos mete al cuartito pertinente, no nos lo dijo afuera, nos hizo a un lado, nos separó del resto de la gente, nos llevó a un lugar un poquito más privado para darnos espacio y nos dio la noticia de que mi padre había fallecido. No nos lo dijo de sopetón, en realidad nos contó todo lo que sucedió a partir del momento de la llegada de mi papá al hospital, con lujo de detalle y obviamente con un montón de jerga médica. Entonces, tras que ya estábamos medio confundidos mi hermanito y yo con toda ese choro, pues todavía más, ¿no? Y además, pues con con el deseo de escuchar otra cosa más que lo que era real en ese momento. A final de cuentas, el doctor Cabrera terminó diciendo que mi padre falleció, que ya no lo pudieron revivir. Y entonces me empecé a llorar, ¿no? Del dolor que empecé a sentir cuando te cae el de putazo esa información, ¿no? Cuando la negación deja de tener la suficiente fuerza como para poder sostener o, mejor dicho, para estar alejando las emociones pertinentes que el plano karmático nos trae para experimentar a través de todas las experiencias. Mi hermanito José no entendía. Él no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Me volteó a ver y vio que yo estaba llorando y solamente me preguntaba qué pasó, qué fue lo que pasó. Y entonces fue cuando yo le dije, papá falleció. Y entonces él se puso a llorar. Cuando él se puso a llorar, recuerdo que yo tuve que cortar mi llanto. Empecé a tratar de confortarlo, ¿no? de contenerlo, de ayudarlo a experimentar, de ayudarlo a sentir. Cabe recalcar que yo no había empezado con mi camino espiritual, o sí, pero no el que tengo ahora, no con el conocimiento que poseo. En esa época, incluso yo era ateo, yo no creía en Dios, yo era de los ateos recalcitrantes, ¿no? De los que se estudiaban
para poder ganar debates y tener la razón siempre. Tenía un ego enorme, ¿no? Ya se imaginarán. Pero ¿qué voy con todo esto? ¿Cómo? Lo primero que efectivamente comienza a suceder es la negación. ¿Y por qué quiere entrar la negación? Porque todo lo que vive quiere continuar existiendo, quiere continuar viviendo. Y no me refiero a las personas que parten, sino me refiero a quienes nos quedamos, a quienes recibimos la noticia de nuestros seres queridos que parten. En mi caso específico y en ese momento, pues se trataba de mi papá. ¿No? Mi papá, para mí y para toda mi familia, pues era el proveedor. Además de que era un gran hombre, un gran señor, un gran padre. Era quien pues mantenía la salud financiera y nos daba todo lo que necesitábamos, nos pagaba estudios, casa, ¿no? Y la verdad lo hacía muy, muy bien. Entonces el hecho de que él ya no estuviera iba a generar cambios enormes dentro de la dinámica familiar, dentro de la estructura familiar también. La mente no va a querer esto. La mente quiere que todo sea permanente y continúe igual por siempre. Pero sabemos que todo lo que se estanca se pudre. Eso pasa evidentemente con el agua. Observa el agua apenas se estanca comienza a degradarse. Bueno, nuestro cuerpo está compuesto por 65 o 70% de agua. Por eso todo el tiempo tiene que estar en movimiento y evolucionando, porque en el momento en que se estanca, comienza también a degradarse. La pérdida de mi padre, por supuesto que trajo un montón de dinámicas nuevas en mi familia, un cambio repentino con el cual a todos los miembros de la familia nos empezó a sacar de nuestra zona de confort, cosa que a mí me aterraba completamente. Entonces entré en este estado de negación. ¿Por qué? Porque erróneamente creí que el nuevo rol que me competía al ser el varón mayor de mi casa era el convertirme en hombre. Y no en hombre, sino en hombre, como dicen nuestras compañeras feministas. Porque entonces dije, yo me tengo que hacer cargo, tengo que tomar responsabilidad, tengo que cuidar a mi familia, ahora yo soy el hombre de la familia, y entre las cosas que supuestamente un hombre tiene que tener es no sentir. Entonces utilicé todo el conocimiento que yo poseía en ese entonces con respecto a mi modo de ser ateo, gracias a Dios, y estuve todo el tiempo tratando de hacerme o convencerme a mí mismo, mejor dicho, de que llorar no cabía para la muerte, de que llorar no era algo que tenía que acompañar el proceso de duelo. Y la gente se asustaba a mi alrededor, porque todos estaban vueltos en llanto, sobre todo mi familia, y el único que no lloraba era yo. Yo no lloraba, o sea, pero ni una lágrima caía durante el resto del proceso. Después en el sepelio, después en el entierro, después mucho tiempo después en la cremación, porque eso fue otra historia. Como fue atropellado, no lo podíamos cremar porque pudo haber sido un asesinato involuntario y otras cosas, ¿no? Y para no hacerles largo el cuento, yo no lloré a mi papá. Yo no lloré a mi papá ni en ese momento, ni muchos años después. Pero entonces ya se imaginarán cómo estaban esas emociones dentro de mí estancadas, el estado en el cual ya se encontraban. Al no poder expresarlas, al mantenerlas contenidas, al no poder evolucionarlas o soltarlas o el adjetivo que quieran ponerle, pues comenzaron a degradarse dentro de mí y a degradarme también. Entonces mi estado anímico comenzó a ponerse cada vez peor. Gracias a Dios, llegué al camino espiritual. Ya estaba con la información necesaria, gracias a que me había ido a India, ya había conocido a Shyama Bhagavan, ya había tenido varios cursos, varias experiencias, mucho tipo de conocimiento de la mano de mis divinos avatares. Y recuerdo que un día se pusieron de moda las cámaras sagradas. Las cámaras sagradas eran las primeras que habían en Yucatán, eran las de Cancún. Entonces, nos fuimos toda la familia y un grupo de amigos a experimentar las cámaras sagradas a Cancún. Estuvo re lindo, experiencia muy bonita. Después, mi esposa y yo decidimos irnos a pasar el fin de semana en Playa del Carmen, que está muy cerca. Mi familia nos llevó
al ADO, y recuerdo que yo tenía puesto el reloj que perteneció a mi papá. El reloj que usaba mi papá, me lo quedé yo como herencia, me tocó a mí. Que, bueno, luego entramos en detalle. Entonces era un reloj que yo amo mucho. Entonces, para no ponerlo en peligro, recuerdo dárselo a mi esposa y decirle, guárdalo en tu bolsa. Me lo quité, se lo di, y cómo lo metí a su bolsa, y nos fuimos a Playa del Carmen. El caso es que, ya estando en Playa del Carmen y después de haber dormido una siesta, nos bañamos y nos preparamos para salir a cenar en la noche, a la Quinta Avenida. Después de terminar de vestirme, le pido mi reloj, y lo comienza a buscar en su bolsa, y el reloj no aparecía. El caso es que el reloj no apareció. En ese momento, cuando mi esposa me dijo, no está tu reloj, no hubo capacidad en mí para entrar en negación con respecto a esa pieza. El duelo sucedió en un segundo. En un segundo sucedió el duelo con la pérdida del reloj. Pasé por negación, confusión, ira, enojo, dolor, culpa, tristeza, aceptación y restablecimiento en un segundo. Cuando mi esposa me dijo, ¿tu reloj no está? Lo primero fue, no. Y dije, ¿pero dónde puede estar? Entonces me enojé muchísimo conmigo, para empezar. Sentí un montón de dolor y culpa. Pero durante todo el proceso, lo que hubo fue un llanto. Mi cuerpo comenzó a llorar de una manera compulsiva, como si la emoción que hubiera dentro de mí fuera tan grande que mi cuerpo no podía contenerla. Que por mucho que yo quisiera frenarla con la mente o con cualquiera de mis programaciones o personalidades, fue imposible. Lloré tan fuerte y con todo el cuerpo que mi esposa por poco y no lograba contenerme del movimiento que hacía todo mi cuerpo, sacando ese llanto a través de alaridos y gritos lastimosos y un río de lágrimas. ¿Por qué? Porque cuando me dijo mi esposa, tu reloj no está, fue como si me hubieran dicho por primera vez, tu papá falleció. Entonces, para ese momento, habían pasado ya muchos años, amigo, de la muerte de mi padre. Muchos años habían pasado. Yo ya me había ido a India. Yo ya había tratado de experimentar la sanación con mamá y con papá ahí, con procesos muy poderosos. Y sin embargo, el llanto continuaba dentro de mí y yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta desde que el principio, desde que comenzó el proceso del duelo, cuando mi padre verdaderamente falleció, entré inmediatamente en negación y de ahí me brinqué hacia la indiferencia, al tratar de no ni siquiera cuestionar si realmente yo ya había liberado o experimentado todo lo que esa experiencia me estaba queriendo dar para poder evolucionar. Y entonces Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito amor, dijo, bueno, ¿qué es lo que puede poner a Carlos, a Chino, en esta experiencia y darle la oportunidad de soltar todo eso que lo está hiriendo y que lo está pudriendo por dentro? Pues vamos a perderle su reloj, vamos a perderle lo único que le recuerda a su padre. Y me lo escondió, porque así es como lo veo. Él agarró, me lo escondió, hizo que yo experimentase lo que tenía que experimentar, lloré con todo el cuerpo e inmediatamente entré en restablecimiento. Tanto que después de unos ratos, unos momentos, no sé cuánto tiempo exactamente sucedió de llanto, yo ya me sentía muy bien y me sentía mejor que nunca. Y yo dije, bueno, pues ni modo, se perdió el reloj, ya no está el reloj no está más. Y también sabía y sentía dentro de mí que algo, una tristeza muy añeja, muy vieja, de la cual yo no había sido consciente, también me había abandonado. Entonces me sentía lleno de energía, me sentía sumamente pleno, me sentía muy tranquilo, la energía dentro de mí estaba muy estable. No en el caso de mi esposa, ella se sentía muy culpable porque creía que ella había perdido el reloj. De todas maneras, no se preocupen por mi reloj, amigos, mi reloj sí apareció. Resulta que Dios me lo entregó, lo puso dentro de la camioneta de mi hermana, cuando era, o sea, fue un milagro realmente, porque era imposible que el reloj estuviera dentro de la camioneta, porque el reloj yo me lo quité fuera de la camioneta y se lo di fuera de la camioneta a mi esposa para que lo guardara en su bolsa. Y apareció
dentro de la camioneta de mi hermana, asentado, así como sin nada. Un enorme milagro de la divinidad. Y la divinidad, ¿qué es lo que me quiere demostrar? ¿Qué es lo que yo entendí que me quiso mostrar la divinidad con esto? Que es precisamente todo lo que sucede en nuestras vidas son una herramienta que simplemente está tratando de alinearnos hacia la expansión. Son todo lo que puede utilizar la divinidad para ayudarnos a salir de nuestra zona de confort, de crecer y entonces con el tiempo poder ocupar el lugar que verdaderamente nos corresponde. Porque, como dice Donny Epstein, un día Dios vio su creación y vio que no estaba completa. Y entonces decidió que le hacías falta tú. Y en ese momento naciste. Pero obviamente necesitamos crecer y completarnos para el papel tan importante que la divinidad tiene para cada uno de nosotros en este plano. Y puede ser que tu tránsito por este plano sean 80, 90 o 111 años, como en el caso de mi bisabuela, o simplemente 9 meses de gestación, o 3 años de vida. No importa. Venimos a cumplir papeles muy importantes, y lo que más me encanta es darme cuenta de que esto que venimos a cumplir no tiene que ver con nosotros. Me refiero a que no es para nosotros, sino es para el resto de la gente que está a nuestro alrededor. Todos y cada uno de nosotros somos potenciales servidores. ¿Y por qué digo potenciales? Porque algunos ya están ocupando el lugar que les corresponde al momento de servir, pero muchos otros se siguen haciendo guaje y siguen haciendo las cosas con respecto a uno mismo. Entonces, el primer día de las meditaciones para celebrar a Norma, lo que hicimos fue poder darnos permiso de llorar. ¿Y cómo hicimos esto? Con otra experiencia que tuve con respecto a la pérdida de un ser querido. En este caso tiene que ver con mi tío René. Y con mi tío Luis, con el tío Ojos. Le mando muchos besos a donde sea que esté. Cuando fallece mi tío Luis, el de Cozumel, el sepelio fue aquí. Ellos son cozumeleños, pero vinieron porque llega para una operación mi tío a Mérida y pues no logra sobrevivir a la operación. Entonces empiezan también todos los procesos del duelo, ¿no? Empiezan con el sepelio y vamos toda la familia. Yo ya tenía la experiencia con mi padre y me daba cuenta cómo efectivamente, aunque el momento puede ser sumamente doloroso, con el tiempo todo puede ir sanando gracias a la resiliencia y a la aceptación que van sucediendo gracias a la divinidad. El caso es que yo veía a mis primas y las veía y me recordaban a mí, porque aunque estaban llorando, era este llanto el cual parece una gotera continua, ¿no? No un llanto con potencia o que veas que estás experimentando o expresando emociones, sino más como una herramienta útil para contener cualquier tipo de sensación. No estoy disminuyendo el dolor que estaban sintiendo. Yo sé que el dolor que estaban sintiendo era enorme, era terrible, pero todavía tenían herramientas para poder contenerlo de alguna manera, hasta que tocó despedirse del féretro para llevarlo a la cremación. Y ahí es cuando mis primas, a las que amo muchísimo, les mando un saludo, y el resto de la familia, y los cozumeleños, comenzaron ahora sí verdaderamente a expresar lo que estaban sintiendo debido a la pérdida pues de un padre, de un hermano, de un primo, de un concuño, de un cuñado, de todo eso que mi tío Luis pudo representar para todos nosotros. Después tuve el fallecimiento, muchos años después, de mi tío René. Esta ya se las he platicado en mi podcast, y si no, váyanse a escucharlo. Hay mucho sobre el tema del duelo, se los recomiendo escuchar. Con mi tío René, era uno de los hermanos más jóvenes de mi mamá. Recuerdo que, como ya les he dicho, ¿no? Nos parecíamos físicamente mucho y yo tenía mucha afinidad con él. Todas las locuras que yo quería hacer, él me las aplaudía. Y recuerdo que cuando nos dan la noticia y nos juntamos todos para prepararnos para el sepelio, fuimos a casa de mi tía, la que vivía al lado de casa de mi madre,
que previamente vivió mi abuela. También llegó mi abuela, llegaron mis tíos, llegaron mis primos, y estábamos todos en el comedor. Y sí, estábamos muy afectados, estábamos todos muy tristes, pero también me di cuenta de que todos estábamos muy, de alguna manera, y de manera muy neurótica, no no de manera agresiva o nada, sino que muy pendientes, muy alertas de no expresar nuestras emociones, porque teníamos miedo de que mi abuela, su madre, la madre de mi tío René, quien falleció, no vaya a tener algo, no le vaya a pasar algo, no vaya a ser demasiado fuerte para su corazón y entonces también tenga que partir mi abuela, ¿no? Queríamos cuidar a mi abuela, o al menos eso es lo que decíamos, cuando en realidad lo único que estaba pasando es que nadie quería experimentar las emociones porque realmente son muy poderosas, son muy fuertes y en el momento pareciera que es imposible poder experimentarlas, como que si va a llegar el momento en que se va a acabar. En mi podcast se llama Caída Libre. Lo puedes ver en mi página web. Entra a carloscervera.com y ahí está la sección de podcast. Lo puedes checar ahí. Luego puedes ver en Spotify o en mi canal de YouTube si quieres ver mi cara mientras hablo. En el canal de YouTube de Carlos Cervera o MS Chinologo. Pero el caso es que, regresando a la historia, estábamos todos sentados allá en el comedor, muy afligidos, muy tristes. Y a mí me quedaba como... sí, lo que yo veía era la ventana que daba hacia la calle. Y en eso veo llegar a mi tía Rubí. Y mi tía Rubí es amiga de mi mamá desde la escuela. La he conocido durante todo el tiempo, pero realmente no es tía de sangre. O sea, no es tía. Nada más que aquí en Yucatán así les decimos a las personas que queremos mucho, tías o tíos, ¿no? Es muy de provincia. Entonces de repente veo llegar a la tía Rubí, ¿no? Que va caminando y se va acercando. Lo que me sorprendió fue como cada vez que ella se acercaba un poco más a la casa, desde que dio su primer paso a la terraza de la casa y se fue acercando hacia la puerta que estaba abierta, se fue descomponiendo. Incluso físicamente su cuerpo comenzó a cambiar. Cuando entró a la casa, ella ya estaba en un llanto, como el que yo me eché en Playa del Carmen cuando perdí el reloj. Un llanto enorme, un llanto explosivo, un llanto gigantesco. Obviamente, todos nos sacamos de pedo. Y no hizo falta la persona que haga el comentario de que, ay, qué horror, ¿cómo? Puta, todo lo tiene que hacer sobre ella. Qué exagerado. Si ni siquiera lo conocía tanto, si ni siquiera es familia, ¿por qué está llorando de esa manera, no? Cuando yo me pude dar cuenta de que gracias a que ella no tiene reparo en llorar, todas las emociones que estaban contenidas en ese cuartito y que estaban a punto de tirar la casa, o volar el techo, fueron como olla de presión, ¿no? Iba a manchar el frijol con el techo. ¡Pum! Fueron liberadas a través de mi tía Rubí y se lo agradezco enormemente. Y dense cuenta, en un sepelio eso es lo que pasa. Toda la gente que se reúne comienza a repartirse todas las emociones y entre todos comenzamos a expresarlas, a experimentarlas, a poderles darles lugar, cabida y también soltarlas, para que no tenga que ser demasiado duro o fuerte para una, dos o tres personas cercanas a quien falleció. No sé si me estoy dando a entender, pero lo pude comprobar nuevamente con el primer día de meditación en honor a nuestra amiga Norma. El primer día de estas 7 meditaciones que hicimos en su honor en lugar de misas, nos dimos a la tarea de permitirnos llorar entre todos. Y todos hicieron precisamente eso. Se permitieron experimentar cualquier emoción en un lugar seguro, en un espacio seguro, con gente a la que amamos, a la que aman los que vinieron. Entonces todo de alguna manera se dio para poder recibir ese llanto que tal vez muchos de los que vinieron estaban de alguna manera tratando de reprimir, por la razón que sea, porque no estamos acostumbrados, porque nos da miedo, porque creemos que es demasiado doloroso. Pero como Sri Bhagavan nos dice, todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Entonces después del primer día, después de ese llanto enorme, al día siguiente del fallecimiento de nuestra amiga Norma, al día siguiente de el primer día de las meditaciones, todos
pudieron irse mucho más livianos. No estoy diciendo que ya en total aceptación, pero definitivamente con más ganas de ver qué iba a pasar después, con más apertura para ver qué es lo que la vida nos iba a traer al día siguiente. Y yo creo que eso es muy, muy, muy positivo y muy bueno. Entonces, el proceso trató de eso, de llorar. Meditamos y honramos la vida y el fallecimiento de nuestra amiga Norma. Al día siguiente, tratamos el tema de la confusión. Y la confusión, en mi caso, como ya les conté, tuvo que ver con los roles familiares. ¿Qué es lo que empieza a suceder a través de nosotros? No solo con confusión que trae la pérdida del ser querido, de ¿a dónde se habrá ido? ¿Será que sí está? ¿Será que no está? ¿Será que sí está? ¿Será que para bien, para bam? Sino también ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué es lo que toca conmigo? ¿Cómo puedo, o cuál es el rol que tengo que ocupar en este momento? Lo que pude ver en mi propia experiencia con las pérdidas que he tenido, es que siempre que uno intenta hacer un plan y ocupar un rol, lo único que ocasiona es que el amor se ve limitado. Dense cuenta cómo. Cuando tú conoces a alguien, una posible pareja, y te enamoras perdidamente, lo que más hay ahí es amor, ¿no? Un amor muy libre. Pero también hay mucha incertidumbre, porque no se ha hablado, no se ha dicho qué se va a hacer, no se ha dicho que el típico ¿qué somos?, ¿no? Y una vez cuando alguien dice, pues somos novios, chingó a su madre el asunto. De ahí empieza todo a decaer, ¿no? Como que el amor de alguna manera se ve limitado. Y no estoy diciendo que los roles no sean útiles para las cosas, ¿no? Pues sí, es útil identificar quién es el jefe de la empresa, quién es el padre de la familia, quién es el prefecto de la escuela y todas estas cuestiones. Pero definitivamente darnos cuenta de que los roles no solo son unos, o sea, no es uno en específico, no existe un manual de los roles de cómo ser qué en este mundo, tampoco existe eso, no hay nadie que nos enseñe a qué es o cómo se debe de manejar un rol. 3, evoluciona constantemente. Y 4, no solo tienes un rol, tienes muchísimos otros roles que vas a cumplir, muchísimas otras personalidades, porque así como puedes, en mi caso, cuando fallece mi papá, creer que yo paso a ser el jefe de la familia o el responsable de mis hermanitos y mi madre, también sigo siendo hijo de mi madre, sigo siendo hermano de mis hermanos, sigo siendo sobrino de mis tíos. Todos están ahí tratando de ayudarte, tratando de acompañarte, tratando de alivianarte la carga. Y yo, por querer mantener muy fuerte ese rol que supuestamente me correspondía y que nadie me estaba diciendo que lo tenía que hacer, solo yo me lo creí, el cual hice terriblemente mal, por cierto, evitaba que el amor del resto de mi familia me afectara de manera positiva. Todos alrededor, en los casos, sobre todo de pérdida, están tratando de darte amor. Todo el tiempo, hasta fuera de la pérdida, todos quieren darte amor. Son las dos necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Dice ser y ama. Aquí, y ama. La necesidad de amar y de sentirnos amados. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Que no sepamos cómo hacerlo, ese es otro cuento. Pero la verdad es que sí lo estamos intentando hacer. En mi caso, cuando vienen entonces responsabilidades enormes de otros roles, como pues, ver por el negocio, ver por mantener a la familia, ver por hacer un montón de cosas que no tenía ni idea de cómo hacer, porque jamás fui a trabajar con mi papá de manera seria. Sí, iba con él, pero nada más para que me pagara sin hacer nada. Y que de repente todos quieren ayudar, ¿no? Mi mamá quiere también ver con el negocio, mis hermanitos quieren ver por el negocio, mis tíos quieren ayudarme porque tienen experiencia, toda mi familia quiere, y yo no, porque ese es mi rol, porque qué tal que tengo que ocupar el rol que me corresponde, ¿no? Entonces solo es conflicto. Son barreras al amor, son barreras a las posibilidades del amor de la divinidad, que sigue siendo a través de la etapa del duelo, que sigue siendo a través de las experiencias de la vida. Y yo no quiero estar abierto a recibirlo, porque qué tal que si lo recibo, empiezo a sentir. Y eso es lo que yo no quería, porque yo seguía, como ya les dije, en la negación. Entonces, en el caso de ustedes, o en el caso de muchas otras personas, o en mi propio caso, después de otras pérdidas sensibles, el de la confusión.
¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué se están riendo en el sepelio? ¿Será que no me puedo reír? ¿Será que sí me puedo reír? Hoy tengo muchas ganas de llorar. ¿Lloraré? ¿No lloraré? Todo eso es muy neurótico. Y lo que he descubierto que es muy útil es que cuando nos permitimos ir más allá de los roles, de lo que debería de ser, surge dentro de nosotros una inteligencia mayor a la que teníamos o podemos llegar a tener con el contenido de la mente. Es el rayo de esa pendejadora. Es cuando te conecta a la conciencia superior y te empieza a utilizar como canal. Seguramente todos ustedes lo han experimentado en algún sepelio, ¿no? De repente llegas, estás todo nervioso, no sabes qué rol es el que te corresponde, estás en tremenda confusión, quieres ir a dar el pésame y en lugar de decir lo siento mucho, terminas diciendo felicidades, más días como estos. Fallo de la inteligencia, ¿no? Y luego te vas y chinga su madre, ¿qué dije, coño? Ya no vas a poder dormir, ¿desde cuánto tiempo? Seguramente hemos escuchado de gente que le pasa eso, ese es el fallo de la inteligencia, ¿no? Porque queremos ocupar un rol que no nos corresponde, y no solo eso, que no sabemos cómo es ese rol. Pero si nos hacemos a un lado, todas esas barreras que le ponemos al amor y dejamos que el amor nos atraviese, les prometo que lo que sucede a través de nosotros es extraordinario, porque dejamos de ser nosotros quienes estamos tratando de ocupar roles, sino que simplemente se convierte en un happening de Dios viviendo a través de tu vida. ¿Ustedes creen que no van a poder confortar a alguien cuando se hagan a un lado y sea Dios quien lo haga? ¿Creen que van a poder cagarla o hacer el fallo de la inteligencia? Por supuesto que no. Y eso fue lo que tratamos de hacer el día 2 de las meditaciones en honor a nuestra amiga Norma. Celebrar su fallecimiento, pero también recordando el rol o los roles que no habíamos perdido. Que sin importar la partida de nuestros seres queridos, siempre vamos a seguir siendo para ellos, en el caso de mi papá, pues su hijo. Yo voy a seguir siendo el hijo de mi padre. Y también voy a seguir siendo el hermano de mis hermanos y el sobrino de mis tíos. Y el rol que quieras. No tienes por qué cambiarlo, o no tiene por qué un nuevo rol acabar con todos los demás. Y sin embargo, lo que verdaderamente importa y tiene mucho valor es que, sin importar cuántos roles crees que tengas o debas de tener, lo más sencillo es tomarte de la mano de tu divinidad y pedirle a la divinidad que sea ella quien viva tu vida a través de mí. Hay, muchachos, no hay falla alguna, pero no me crean nada. Traten de ponerlo a prueba. Pídanle ustedes mismos a su divinidad que sea ella quien interactúe en sus relaciones, quien atraviese el proceso del duelo, quien encuentre la aceptación o lo que tenga que suceder momento a momento a lo largo de esta experiencia. Entonces el segundo día estuvo chulísimo, chulísimo, chulísimo. Y por supuesto todos los días preguntaba cómo se encontraba la gente, cómo llegaban, si era un día bueno o un día malo, ¿no? Porque sabemos que el duelo no es lineal, podemos haber regresiones, podemos estar brincando de un espacio a otro, pero la clave es poder sentir, sin importar lo que esté viniendo a nosotros, es sentir, permitirnos sentir. Después tenemos ira y enojo. Yo tenía también mucha ira y enojo por la partida de mi padre. No era tanta como la de mi negación, pero había ira y enojo dentro de mí. Recuerdo que en una meditación muy profunda, en un proceso muy profundo que tuve, tratando de platicar con la divinidad comenzó un diálogo conmigo. Yo estaba empezando apenas mi camino espiritual con mis divinos avatares. Estaba terminando de abandonar la idea de ser ateo, de que tal vez sí existe algún poder superior, y estaba enamorando esa idea. Porque después de la muerte de mi padre, yo fui ateo mucho tiempo. El caso es que entré a este camino espiritual, conocí a Sri Bhagavan, me invitaron a meditar un día, me dijeron, tu divinidad tiene un mensaje para ti. Yo estaba muy emocionado porque pues estaba yo reciente enamorando la idea de un poder superior, me gustaba mucho lo místico, yo quería experiencias muy fuertes, no me imaginé que iba a ser tan fuerte. De repente entré en un diálogo muy
intenso, muy real con mi divinidad. Y lo primero que le pregunté es ¿por qué? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué has estado tan lejos de mí? Y la divinidad lo que me dijo fue, bueno, en realidad yo siempre he estado ahí, quien ha estado enojado conmigo eres tú, y lo sabes. Y me cayó el 20. Dije, por supuesto que estoy enojado contigo. Claro que estoy molesto contigo. ¿Cómo no voy a estar molesto contigo si me quitaste a mi padre? Si me quitaste a una de las personas a las que más amaba y más seguridad me daban en mi vida, más alegría, más de quien estaba aprendiendo tanto. Te lo llevaste de manera repentina, sin aviso, muy rápido. Y toda mi vida cambió a partir de ese momento. ¿Cómo no voy a estar enojado? Pero entonces la divinidad me dijo, ¿quieres saber por qué tu padre se fue? Y yo dije, pues mínimo. Y me comienza a mostrar una experiencia que tuvimos la divinidad, mi padre y mi familia mucho antes de venir a este plano, previo a esta encarnación. Aquí pueden creerme o no, yo simplemente voy a continuar compartiéndoles mi experiencia. De todas maneras les digo, no me crean nada, si no es su experiencia, solo es caca mental. Entonces, pónganlo en duda. En esa experiencia que me llevó a ver pues los acuerdos que habíamos hecho toda mi familia y yo en esta encarnación. Y cómo justo mi padre iba a fallecer de la manera en que falleció, en el momento en que falleció. Y justo tenía que ver con mi crecimiento. Porque lo que no les he contado, mis lastimados amigos, es que para el momento en que mi padre fallece, además de que yo era ateo, yo era sumamente drogadicto y alcohólico. El estilo de vida que estaba llevando no me iba a dar para muchos años de vida. Justo cuando mi padre fallece y me hago de estos nuevos roles de responsabilidad, es que dejo de beber y de consumir drogas. Así de plano, ¿no? Gracias también a la ayuda de mi hermanito, ¿no? Que necesitaba acompañamiento y muchas cosas. Entonces cuando vi eso justamente, cuando vi, wow, es verdad, si mi padre no hubiera muerto, el que hubiera muerto iba a ser yo o alguno de mis otros hermanitos drogadictos. Entonces hubiera sido, no sé si peor o mejor, pero hubiera sido diferente definitivamente. Pero entonces empecé a sentir culpa. Empecé a sentir culpa porque dije, puta, entonces por mi culpa se murió mi papá. Y la divinidad me dijo, no va por allá, chavo, no va por allá. Y me hizo entender un poquito más el enorme amor que existe en el plan divino. Cómo realmente estos acuerdos siguen siendo parte del cuerpo divino de Dios y es la divinidad acordando entre la divinidad. Y que lo único que ocasionan o que buscan, mejor dicho, el objetivo de todas estas experiencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, como ya les dije, es darnos la humildad suficiente para poder encontrar el momento idóneo de hacernos a un lado de nuestras propias vidas, de dejar de querer controlar y cambiar el plan divino, de permitirnos ser atravesados por el amor de la divinidad, por la presencia de la divinidad, por la conciencia de la divinidad, y sea la divinidad quien se encargue de vivir cada una de nuestras vidas. Eso sería realmente fluir en la vida. Eso es fluir. Permitirle a la divinidad ejecutar su perfecto plan divino. Entonces, para el tercer día, lo que hicimos fue tratar de expresar la ira y el dolor y el enojo. Ahora, por supuesto, algo que pasa muy cagado cuando alguien fallece es que inmediatamente los convertimos en santos, como si nunca hubieran sido humanos, ¿no? Ay, es que era tan bueno, es que fulanito era tan lindo, no, hombre, es que tenía tal cosa, y tantas virtudes y tantas cosas positivas y todo lo bonito que empezamos a decir de quien partió, ¿no? Como si no hubiera sido humano y cometido errores varios, como si no nos hubiéramos relacionado con él también desde la carencia del amor, desde el mendigando amor o desde juicios y egos enormes. Por supuesto que lo hicimos. Entonces, dentro de nosotros también hay ira y enojo con los que se fueron, con las personas que también han partido. Y no tiene nada de malo el
darnos cuenta de esto y aceptarlo. Y no solo aceptarlo, expresarlo. Por supuesto que estoy reputado de que te hayas ido, de que te hayas muerto antes de tiempo. ¿Quién me va a entregar en la iglesia? ¿Quién va a ver mis logros? ¿Quién me va a aplaudir lo chingonométrico que voy a llegar a ser? O, no sé, cualquier diálogo que tengas o cualquier cosa que esté ocurriendo dentro de ti. Lo que fue muy útil para el tercer día de la meditación y para poder soltar el dolor fue hacer una meditación dinámica, usando el gibberish. Los que han ido a Tetekala a tomar el curso de relaciones conmigo han experimentado el gibberish. Gibberish es hablar, pero un idioma inventado. Cuando te permites eso, lo que empieza a suceder es que las emociones buscan la manera de poder expresarse sin el freno de lo moral y la cultura. Porque como no estás diciendo nada, pero la emoción sí está, híjole, es una herramienta muy linda para poder soltar toda esa ira y enojo que podemos tener hacia la divinidad, hacia quien partió, hacia quienes se quedaron, hacia lo que sea. Y en el caso de Norma, pues lo enfocamos sobre todo a mamá y a papá, porque ambos ya han partido. El padre y la madre de mis amigos ya partieron, y ocupamos ese momento para sanar la relación con mamá y con papá. Pero independientemente el rol que tengas, sin importar cuál sea, quien haya partido, definitivamente debe haber algo de ira y enojo, ya sea hacia la divinidad, ya sea hacia la situación o la realidad, o ya sea hacia el pasado y las experiencias que tuvimos con esas personas. Y es necesario expresarlo y experimentarlo para que entonces el perdón suceda cuando te des cuenta de que no hay nada que perdonar. Entonces fue muy lindo, estuvo muy linda esa el tercer día, y el cuarto día nos tocó el dolor y la culpa. ¿Cómo nos dimos a la tarea de experimentar el dolor y la culpa? Bueno, otra vez utilizando como ejemplo mi propia experiencia. Así como nosotros santificamos a nuestros fallecidos, los volvemos santos, aunque tenemos un montón de heridas, enojo e ira dentro de ellos, digo dentro de nosotros, por lo que pudimos haber experimentado a través de ellos, es que fue muy injusto cuando hizo esto, es que por qué no me permitió hacer esta cosa, es que cuando me juzgó, es que cuando me hizo, cuando no me hizo, cuando barabim barabam. También nosotros hicimos y dejamos de hacer cosas a ellos. Entonces de ahí nace el dolor y la culpa, de todo aquello que nosotros en vida, junto con quienes partieron, hicimos, dijimos o dejamos de hacer. Yo recuerdo mucho que aunque mi papá era un gran hombre, yo por el tipo de vida que llevaba, realmente yo lo veía muy disminuido. Y lo digo con sus palabras, yo lo veía medio pendejo. Yo veía a mi papá medio pendejo, me daba medio vergüencita. Ya no me da vergüenza decirlo, él ya lo sabe, ya lo hemos platicado y ya lo hemos arreglado, entonces no hay problema. Pero esa era la verdad. Claro que tuvo que ser un proceso, porque aunque yo así lo sabía, después de que parte y lo quieres santificar y te acuerdas de cómo lo veías y de qué experiencias pudiste tener con él y de todo lo que le pudiste haber hecho sentir, y les recuerdo, muchachos, yo era drogadicto y alcohólico, entonces ya se imaginarán que es ser padre de un hijo alcohólico y drogadicto. No es pachanga ni fiesta, ¿no? Lo que sí había ahí era un chingo el amor de mis padres, hoy lo reconozco, hasta el día de hoy sigue habiendo, pero no se las hice pasar nada bien, eso me queda clarísimo. Entonces, ese dolor y esa culpa que hay dentro de mí es lo que yo tenía que liberar, porque de nada sirve decir que yo era un hijo de puta si lo voy a utilizar simplemente para reafirmar mi ego. Hemos sido lo que hemos sido, y todo ha sido neutral. Todo ha sido aún parte del plan divino. El querer cambiar lo que ha pasado, o el querer controlar lo que pueda pasar, es decirle a Dios que no sabe lo que está haciendo. Es ver, que te llegue con su guión de la película de La vida de Chino, y le empiezas a revisar y le digas a Dios, ¿sabes qué? Dios, creo que quiero otro director y otro escritor, porque no te está quedando tan chingona tu historia. Es una broma, o sea, si lo dices en voz alta, hasta vergüenza te empieza a dar, la verdad. Y todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo queremos que nuestro pasado fuera diferente, haya sido diferente. O queremos que nuestro futuro sea de la manera en la que yo creo que debería de ser. Y el presente me caga.
me caga el presente porque no es como yo creo que debería de ser, con un ego enorme. Entonces, el dolor y la culpa que yo pude estar sintiendo con alguno de mis ancestros es mi responsabilidad. ¿Y qué tengo que hacer con ese dolor y la culpa? Perdonarme. ¿Cómo puedo perdonarme? Haciéndome uno consciente de todo eso que hay dentro de mí, generado por mi acción o inacción, palabra, obra y omisión, cualquier cosa que yo haya hecho. Verla, no para juzgarla como lo mejor o como lo peor, sino simplemente hacerme consciente de que sucedió y que eso hizo sentir a las demás personas y las afectó. Y las personas fueron afectadas por este príncipe o princesas que me puedan estar viendo con sus respectivas relaciones. Una vez que te empiezas a ser consciente de esto, acompañado por supuesto siempre de la divinidad, el simple hecho de verlo lo va a comenzar a liberar. Y si la divinidad cree que sea conveniente, vas a poder entonces darte cuenta de que también fue perfecto y que de eso sucedieron muchas cosas positivas que también se alinean hacia la expansión del cuerpo divino de Dios. Entonces la necesidad de perdonarte desaparece, porque te das cuenta de que no hay nada que necesites perdonarte. En lugar de estar rascando una y otra vez una herida. No, es que tengo que sanar, tengo que perdonarme. ¿Quién te dijo que tienes que perdonarte? Solo ve qué es lo que hay, ve de dónde vienes, ve lo que has hecho, ve cómo juzgas todo lo que has hecho y dejado de hacer. Pide a la divinidad que se encargue de eso, para que te dé la capacidad de poder ver realmente desde el observador la perfección del plan divino de Dios. Porque mis amigos, no se nos mueve un solo pelo de nuestro cuerpo si la divinidad no quiere que ese pelo se mueva. Pero no me crean nada, traten de ponerlo a prueba, cuestiónenlo y traten de comprobarlo por ustedes mismos. El caso es que fue una experiencia muy linda, el cuarto día de meditación para honrar y celebrar a nuestra amiga Norma, y nos llevó al quinto día. El quinto día tiene que ver con tristeza. Porque, mis amigos, lo más útil para poder transitar a lo largo del proceso del duelo es llorar. Es la herramienta más útil que nosotros tenemos, el permitirnos llorar. La pérdida, por supuesto, a quien más le duele es a mí, es al yo, es al ego, porque empieza a perder cosas útiles que le han servido para reafirmarse. Por supuesto que el ego va a sentir tristeza. Está muriendo lentamente el ego. Cuando alguien muere, una parte de tu ego también muere. Y eso para el ego es terrible, pero para tu conciencia no lo es. Por eso hay que permitirnos sentir la tristeza del ego, observar esa tristeza. Pero ahí está la clave. Cuando dejas de ser tú quien llora, el llorar comienza a suceder de manera libre. Cuando dejas ser tú quien tiene la tristeza y te das cuenta de que hay tristeza en el cuerpo y lo estoy sintiendo y ahí está la emoción de la tristeza y la mente quiere contarme el por qué estoy sintiendo la tristeza, pero que yo no soy ni la mente, ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos. Soy el que está observando todo eso que está pasando. La tristeza comienza a expresarse y el ego empieza a quedarse sin herramientas para poder reafirmarse. Cuando te preguntas quién eres, obviamente lo primero que nace es todo lo que entra en relación contigo, empezando por las relaciones personales. Pues soy hijo de tal, soy hermano de tal, esposa de tal, pareja de tal, estudié en tal lugar con referencia a una institución, vivo en Mérida con referencia a una vamos a con referencia geográfica, perdón, se me atora. Soy mercadólogo con referencia a tus estudios. Todo entra en relación, es una relación lo que somos, ¿no? La vida es relaciones, es lo que dice Sivagal. Todo en la vida son relaciones. Entonces, por supuesto, cuando perdemos relaciones, le duele, y duele un chingo. ¿Pero a quién le duele? Le duele al ego.
porque siente que está muriendo. Y efectivamente está muriendo. Pero la muerte del ego no es lo peor que nos pueda pasar. Es lo mejor que le pueda pasar a la conciencia. Eso fue lo que hicimos nosotros a través del Día de la Tristeza. Lo que hicimos fue tratar de ver quiénes verdaderamente somos. Tratar de entrar en esa conexión con la conciencia superior para darnos cuenta de que el ego es nuestras relaciones. Pero más allá de las relaciones, lo único que hay es un enorme estado de unidad, donde no existe separación entre yo, tú, los demás, los planos, la divinidad, el universo. Todo está conectado enormemente. Los metimos en una meditación muy profunda y le pedimos a la divinidad que nos muestre de dónde venimos y qué es lo que hemos vivido, cómo ha sido ese viaje. Y le pedimos que nos lleve a conocer todo eso que no conocemos, que también existe, de lo cual no somos conscientes, para darnos cuenta de que este plano simplemente es muy pequeño y limitado, que existe el cuerpo divino de Dios a lo largo y ancho de todo su ser, de toda su existencia, de todo lo que es conciencia, de que no estamos separados de la conciencia. Y cuando te das cuenta de eso, no quiere decir que la tristeza desaparezca, pero te das cuenta de que la conciencia de la cual eres parte es tan grande, tan enorme, que la tristeza que sientes es una cosa de este tamañito, y al poder observarla te das cuenta que esa tristeza ni siquiera es tuya. ¿Crees que vas a poner resistencia a sentir esa tristeza si lograras darte cuenta de qué estás hecho? ¿Para qué viniste a este plano? ¿Y cuál es tu misión de vida? Por supuesto que no. Desde esa enorme conexión con la conciencia superior, puedes observar esa tristeza, la pequeñez que es el ego y lo enorme que es estar conectado al cuerpo divino de Dios. Y todo comienza a suceder de manera muy amorosa y automática. O al menos así fue como lo comprobamos en ese día, en la meditación, en el 5.º día de la meditación para el proceso del duelo, honrando y celebrando a nuestra amiga Norma. Luego vino el día 6.º. El día 6.º tuvo que ver con la aceptación. Y como les digo, la aceptación no es algo que nosotros podamos obtener. No es algo que digas, bueno, pues ahora voy a aceptar. Ya acepto. No. La aceptación sucede, es como cuando una hoja de un árbol se suelta. Cuando cae una hoja de un árbol, sucede, ¿no? ¿En qué momento? Cuando tiene que suceder. Lo mismo pasa con la aceptación. Va a suceder cuando tenga que suceder. Pero ¿qué es muy útil en el camino espiritual? Ver dónde estamos parados. No importa realmente no importa a dónde querramos ir. No importa si lo que yo quiero encontrar es aceptación. No, eso es lo de menos. Lo importante es saber dónde estoy, si la tengo o si no la tengo, por ejemplo, ¿no? ¿Acepto? ¿Estoy en aceptación? ¿Ya estoy en aceptación con respecto a esto o es negación? ¿O es indiferencia? ¿En dónde estoy parado? Tengo que volver desde el espectador, desde el observador, perdón, a tratar de ver qué es lo que me está componiendo en ese momento, de qué estoy compuesto, qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que me está habitando, para que entonces el ver simplemente libere. Y como el camino espiritual comienza y termina en donde estoy parado, el simple hecho de saber que tal vez no tengo aceptación, lo que me da es la oportunidad de pedirle a la divinidad que haga lo que tenga que hacer, que suceda lo que tenga que suceder dentro de mí con respecto a esa verdad. Pero ya es verdad, esa es mi verdad. Entro completamente en coherencia con lo que está pasando entre lo que creo, siento y hago. Y la divinidad tiene más capacidad de decir, sí, mira, aquí estás, ya te encontré, ya sé dónde te encuentras parado. No se trata de volver a tratar de abrir heridas para ver si sanan, no, sino simplemente es como un chequeo de doctores, ir a hacerte análisis para ver de qué estás compuesto. Y eso fue lo que hicimos justamente el 6.º día de las meditaciones. Lo que hicimos el 6.º día fue simplemente hacer un recuento de nuestras vidas, de todo lo que vivimos junto con estas personas que ya partieron, y ver qué es lo que está pendiente o cómo nos ha dejado en el momento presente todo aquello que vivimos. Pero también hicimos un recuento de todos nuestros deseos y planes que tenemos a futuro.
qué es lo que queremos lograr, dónde nos vemos en 5, 6, 10 años, cuáles son mis planes, cuáles son los planes, y no solo eso, sino que también ver cómo las personas que partieron tenían que ver con esos planes que por el hecho de que ya no estén, se ven afectados. ¿Cómo me deja a mí sintiéndome eso? ¿Realmente estoy melancólico y deseoso o apegado a que, chin, ¿por qué se fueron? Ahora mis planes cambiaron, ahora esto ya no va a poder ser, o esto va a comenzar a ser diferente, o eso es apego. Ver cómo estoy, para simplemente decirle a la divinidad, mira divinidad, así es como me encuentro. Este es el estado en el que estoy. ¿Qué onda? En ese momento, la divinidad te va a dar la capacidad de que te mires con sus ojos, de que te veas como la divinidad te mira. Y créeme, mi lastimado amigo, que cuando la divinidad te ve, sin importar lo que creas de la divinidad o lo que creas de ti mismo, la divinidad simplemente se derrite de amor cuando te ve. En todo momento. Cada vez que te ve, la divinidad se derrite de amor por ti. Imagínate el poder mirarte y mirar tu vida con los ojos de la divinidad. ¿Crees que habría algo que necesitara cambio? ¿Crees que sentirías que algo te hace falta? ¿Crees que puede ponerte algo en peligro? Simplemente vas a ver la perfección que ha sido y es y continuará siendo tu vida, siempre y cuando la veas como parte del plan divino. Te vas a derretir de amor al observar todo lo que te rodea. Entonces la última pregunta es, ¿crees que te va a costar entrar en aceptación? Seguramente no. Seguramente no. Y así lo comprobamos el 6º día de las meditaciones de nuestra amiga Norma. El 7º día, lo que hicimos fue tratar de entrar en restablecimiento, porque así lo dicen los procesos del duelo que a mí me gustan. Ahora, el restablecimiento no tiene que ver solamente conmigo, sino como les dije, la vida es relaciones, nuestros ancestros tienen que continuar elevándose a los siguientes planos superiores y llegar hasta el último para unirse en un solo ser con la divinidad, para que alcancen el poder máximo de ir y venir por todos los planos a gusto, como ellos quieran, pero lo más importante es que ellos entonces, todos mis ancestros, comienzan a ser parte de mi ejército de ancestros. Empiezan a empujarme hacia la vida, a respaldarme, a cuidarme, a guiarme. Se vuelven un ejército personal para cada uno de nosotros, porque ese también es parte del plan divino. Eso es lo que les correspondería a ellos hacer. Está en nosotros el poder ayudarlos. Por eso, como restablecimiento, no solo me fui a la vida de cada una de las personas que vinieron o que están pasando por el proceso del duelo, sino también los roles y la manera en la que los ancestros deberían de estar con respecto a cada uno de nosotros. Entonces, para el último día, lo que hicimos fue una liberación de ancestros. El proceso de la liberación de ancestros es un proceso bellísimo en el cual, con ayuda de la divinidad, porque la divinidad es la que se encarga de todo, volvemos a reunirnos con todos aquellos los que han partido, para utilizarlo como la oportunidad de sanar cualquier cosa que esté pendiente, para poder perdonarnos o hacer acuerdos nuevos cuando los acuerdos anteriores no se cumplieron, y entonces pedirle a la divinidad que se los lleve de los planos en los que se encuentran hasta el plano superior, se los lleve directito a Satyaloka, para que cada uno de nuestros ancestros tenga la libertad de poder venir a visitarnos y ayudarnos y acompañarnos en lo que resta de nuestro camino espiritual y vida en este plano, hasta que nosotros pasemos a ser parte de los ancestros del resto de nuestros, pues sí, familiares, ¿no? Cuando nos toque partir a nosotros. Eso fue lo que hicimos el último día y les reitero que estuvo muy, muy hermoso. Estuvo tan hermoso y fue tan poderoso y tan útil. Así me lo hicieron saber todos los que vinieron, así lo sentí yo también, así me lo hicieron saber quienes lo vieron en vivo durante Facebook. Lástima que se corta el audio porque
derechos de autor y Facebook no se llevan. Entonces los invitaría a ver en la página de Casa Sricalki los 7 días que tuve, bueno 6 porque el séptimo día, la liberación de accesos, esa no la puedo transmitir en vivo, o no se me hizo correcto, pero de todas maneras solo se escucha el inicio y cuando pongo música se corta el diálogo, entonces es como ver cine mudo, pero sin subtítulos, entonces no vale la pena. Pero lo que estoy pensando, y quiero que ustedes me digan si creen que vale la pena, es hacer una serie de videos, 7 serían, para acompañar en el duelo, para que a todo aquel que necesite esta información, estos procesos y estas meditaciones las tengan disponibles, puedan entrar, verlas y utilizar lo que les sea útil, válgame la redundancia, ¿no? Ustedes cuéntenme qué opinan al respecto, si creen que es correcto o no. De todas maneras voy leyéndoles poco a poco. Saludos a Alejandra Alarcón, Leti Sánchez, Connie. Si me expliqué bien, Connie, muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Vayan dejándome sus preguntas si quieren, con mucho gusto haré lo posible para contestarles. Abril Gómez dice, qué buena plática, sobre todo porque yo no creo en la muerte, pero eso no quiere decir que mi familia piense lo mismo y ellos necesiten un tiempo y espacio de duelo. Es correcto, Abril. Las cosas pasan para algo y yo quiero verlo como la oportunidad de amar a quienes decimos que amamos. Entonces, si tú tienes una visión personal y particular sobre la muerte que te es útil, pero que tal vez el resto de tu familia no comulga o no cree, dales también su derecho a creer en lo que creen, pero no dejes por eso de acompañarlos en su dolor, de encontrar los puentes de comunicación entre ustedes y lo que realmente sí los une, no lo que los diferencia, sino lo que sí los une, como independientemente de lo que podamos creer de la muerte nos afecta, la pérdida nos afecta y a quien más le duele es al ego. Entonces, encontrar esos espacios de comunión y no solo eso, la oportunidad de servirle a tu familia y a los que dices que amas. Ana Armenta dice, justo en mi momento, gracias amigo, te amo mucho amiga. Ofeda, chingón compartiendo desde Ciudad de México, George, no duda el George. Saludos George. Luz León. En YouTube se llama Caída Libre, es correcto, ahí está mi canal de YouTube. No solo está mi podcast, hay varias cosillas, están los satsangs, están la interpretación de las enseñanzas diarias, tiene variopinto, ¿verdad? También he estado subiendo mucho mi proceso de arte, porque hago arte, soy artista, chéquenlo. Rita Maribel Morales Alonso dice, no sé si estoy bien o mal, pero pues lo único que siento es que agradezco que ya no sufriera, pero pues sí, no he podido llorar. Mira, Rita Maribel, déjate de preguntarte y dividir la vida entre bien, mal, cómodo, incómodo, correcto, incorrecto. Porque por lo general eso lo hacemos para poder buscar confort y regresar a nuestra zona de confort. Tratando de huir de lo que está mal, de lo que es incorrecto y de lo que es incómodo. Yo simplemente te digo, con mucha integridad interna, trata de ver qué es lo que hay sin juzgar, sin llegar al bien, mal, correcto, no. Simplemente obsérvalo, entrégaselo a la divinidad y listo, que se acabó. Porque vienen cosas muy buenas, vienen cosas muy chingonas y todo lo que ha sucedido ha sido para eso precisamente, para que continúes alineándote a tu camino espiritual, a tu vida, a la expansión, al cuerpo divino de Dios. Entonces velo desde esa forma también. Raimundo Zamudio, saludos. Diana Guzmán. Ok, entonces quieren que comparta esas meditaciones, pues me voy a dar la tarea de grabarlas. Me voy a dar la tarea de grabarlas, de editarlas. Y cuando estén listas, pues les aviso. Va a llevarme tiempo porque
pues necesito música original, necesito editar los videos, es cansadito, es complicado, así que también si quieren ayudarme con eso, porque no sé ni cómo hacer música ni nada, pero es muy importante la música, o ver de qué manera, ay, no sé, ahí lo vamos viendo cómo va sucediendo. Seguro sí se va a poder, pero bueno, estoy abierto a recibir ayuda. Cris García. Mucha pérdida, Cris, mucha pérdida. No te le meten al camino espiritual. Linda Elena dice, hola, ahora que escucho la charla y que no paso un duelo, lo entiendo y me ayuda. Pero en ese justo momento es como si no se entendiera mucho, solo no se quiere sentir. Es correcto, Linda, es correcto. En el momento es sumamente difícil. Por eso es tan oportuno el rodearte de personas que puedan contenerte, apoyarte y acompañarte durante el duelo. No trates de hacer las cosas sola, ni tampoco te dejes de llevar por la inercia. Esta serie de meditaciones para el duelo sucedieron porque una familia en específico decidió ya no seguir haciendo las cosas por inercia. Al final los comentarios fueron, lo que se acostumbra, y nosotros como nos formamos en la religión católica, pues es que vamos a hacer una serie de misas pagadas, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra experiencia con las misas y con las diferentes personas que han partido? Que vas a la misa y no te sirve de mucho. No quiere decir que no les sirva a quien partió, seguramente sí, pero a quienes realmente no les sirve de mucho. Se vuelve algo cansado, algo repetitivo, algo de inercia, y esta oportunidad de servirles a ellos, pues me mostró de manera muy real que otra opción pudiera también ser muy válida y tal vez incluso mucho más útil. La cosa es cuestionarnos por qué hacemos las cosas y sin importar qué sea lo que hagamos, hacerlo con suma conciencia y acompañados de la divinidad. No estoy diciendo que las misas no funcionen, no, seguramente a mucha gente sí, pero en este caso a esa familia no. Entonces tal vez hayan muchas otras familias a las que no les sea suficiente. Katy Alonso, gracias. ¿Se puede uno preparar antes de un duelo? Supongo que tu pregunta tiene que ver cuando es un fallecimiento. Por ejemplo, en el caso de mi suegro falleció de cáncer, pero estuvo mucho tiempo enfermo de cáncer. Entonces nos dio mucho tiempo a todos nosotros, incluso a él, pues de prepararnos para el momento del duelo, para el momento de su partida. Entonces sí se puede, independientemente, como nos comparte Cris, en el momento de fallecimiento, pues tú puedes haber planeado un chingo de cosas y todo se va a salir de tu control. Pero con la suficiente presencia divina y conciencia, no hay nada que no pueda ser solucionado desde el amor. Si esta plática va a quedar grabada, Connie, es correcto, llora cuando sientas que necesitas llorar y continúa con tu vida también. Ahora, esto se puede convertir en un hábito y ahí te lo tengo que decir, no es para que dejes de llorar, ¿no? Llora todo lo que sea necesario, pero hazlo con mucha conciencia, porque yo conozco gente que se la ha pasado llorando al familiar durante 20 años, 30 años, 40 años. De repente nos volvemos adictos al sufrimiento, al volver a regresar a sufrir. Esto es ir al pasado una y otra vez. Y desde el pasado no hay energía, mi querida Connie. Entonces, como no hay energía, tu cuerpo utiliza la poca energía que tienes para mantenerte viva. Por lo tanto, estás en estado de supervivencia todo el tiempo. Entonces vas a ver moros con tranchetes por todos lados. Vas a tener una experiencia de vida muy chiquitita. No te lo recomiendo. Yo lo que te recomiendo es que empieces a ver el amor en esa pérdida. ¿Dónde está el amor en esa experiencia de pérdida? Porque ahí está, pero por supuesto que está. Entonces pregúntate y trata de responderte con ayuda de la divinidad las 3 preguntas que surgen cuando perdemos algo o a alguien.
quién soy, de qué estoy hecho y a qué vine a este mundo. Y te vas a dar cuenta de que estas tres son enormes, son bellísimas y que no tienen que ver contigo, que realmente tienen que ver con el servicio a la humanidad. Entonces, si todo lo que has vivido ha sido para prepararte para el servicio a la humanidad, realmente lo que hemos vivido y sobre todo lo que hemos catalogado como dolor con suficiente distancia, pues ha sido muy poco realmente, ¿no? Nos están preparando para ocupar los papeles que nos corresponden. Pero desde ahí, date cuenta cómo realmente, tal vez hoy no sea suficiente, pero tomando en cuenta suficiente a lo que has venido a hacer. Te necesita la humanidad, la divinidad te necesita, el ejército de ángeles te necesita para utilizarte como canal para el servicio de la humanidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta aquí la dejamos, mis lastimadas amigas. Cualquier duda que tengan, mándenmela a yosoy@carloscervera.com. Entren a mi página web, carloscervera.com. Ahí hay plenty of things. Está mi Instagram, está mi tienda de arte, está mi podcast. Suscríbanse, chequen mi canal de YouTube. Ahí tengo un montón de contenido que estoy generando muy seguido. Mi canal de YouTube es Carlos Cervera o MS Chino Loco, Miss Chino Loco. Así lo pueden buscar en YouTube. Suscríbanse al canal, compártanlo con todo el mundo y nos vemos muy pronto. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia.